noches, mi nombre es Juan Pablo Amaya, estudiante de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, y voy a hablar sobre el tema de fiducia mercantil y fiducia civil o propiedad fiduciaria. Estas dos figuras jurídicas son diferentes pero guardan cierta similitud. Hoy vamos a aclarar estos conceptos y vamos a hablar sobre la fiducia mercantil y la fiducia civil, iniciando con la fiducia civil. En el ámbito civil, la figura de fiducia recae sobre un bien inmueble limitando el dominio sobre éste, dejando la propiedad en nuda propiedad. También se debe tener en cuenta que el dominio puede ser limitado de varias maneras, como algunos ejemplos estipulados en el artículo 793 del Código Civil colombiano, que literalmente dice: artículo 793. El dominio puede ser limitado de varios modos. Primero, por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición. Segundo, por el gravamen de un usufructo, uso o habitación a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Y tercero, por las servidumbres. Pues una propiedad fiduciaria es aquella que está sujeta de pasar de una persona a otra para verificar una condición expresa o tácita. La constitución de la fiducia es denominada fideicomiso y solo puede ser constituida por un acto de personas otorgado mediante escrituración pública o por acto testamentario. Además de esto, si la constitución de esta propiedad afecta un inmueble, el acto deberá ser inscrito al registro competente. En el caso de Colombia, debe ser registrado a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del ente territorial y solo puede constituir un fideicomiso un cuerpo cierto, o el fideicomiso puede estar constituido solo sobre cuerpos ciertos. La fiducia puede estar conformada por uno o más fiduciarios. El fiduciario es la persona a la que se le transfiere el dominio en virtud de una condición. Y también debe estar conformada por dos o más fideicomisarios, que son las personas a las cuales en cuyo favor se constituyó el fideicomiso. Además de esto, el fiduciario está obligado a administrar y conservar la cosa, incluso, incluso a realizar los pagos de las deudas o las hipotecas que afectasen esta propiedad. Pero en caso de que se dé la restitución, el fiduciario tendrá el derecho al reembolso de dichos gastos por parte de todos los fideicomisarios en concordancia con lo estipulado en el artículo 815 del Código Civil colombiano. Aunque en caso de que el fiduciario realice mejoras no necesarias sobre las cosas, no tendrá derecho a reclamar en razón a esta, a menos que ésta haya sido pactada con el fideicomisario al que se le va a realizar la restitución del fideicomiso. O en caso de que el constituyente le conceda el derecho de gozar de la propiedad a su arbitrio al fideicomisario, este quedará exento de toda responsabilidad frente a algún deterioro en esta propiedad fiduciaria. En el ámbito comercial, la figura de fiducia recae sobre un instrumento de inversión en el cual una persona adquiere una participación sobre un conjunto de bienes. Esto a su vez le da la calidad de fideicomitente o inversionista, pues le da la propiedad de una fracción del fideicomiso, el cual es el conjunto de bienes que es fraccionado en razón de títulos de propiedad, con el fin de ponerlos en el mercado para la inversión o para cumplir una finalidad determinada por el constituyente de la fiducia mercantil. Este fideicomiso es administrado por una entidad denominada fiduciaria y que en el caso del Estado colombiano solo pueden tener la calidad de fiduciarias las entidades o los establecimientos autorizados por la Superintendencia Financiera. La fiduciaria, además de administrar la fiducia, debe invertir los bienes provenientes del negocio fiduciario con los requisitos previstos por el constituyente, además de proteger y defender los bienes fideicometidos contra actos de terceros, del fiduciante, del beneficiario o inclusive del mismo constituyente, entre otras disposiciones dadas por el título 11 del libro cuarto del Código de Comercio colombiano. En la figura de fiducia mercantil también se encuentra una persona beneficiaria. La persona beneficiada del fideicomiso o de este fideicomiso es denominado fideicomisario o beneficiario. En esta fiducia una persona puede tener las dos calidades, puede tener la calidad de beneficiario o la calidad de fideicomitente,
O también hay algunos casos en el cual el fideicomitente puede caer sobre un tercero. Por ejemplo, cuando una fiducia tiene como fideicomitente a un mayor de edad que sea padre de familia, y este a su vez le puede dar la calidad de beneficiario a su hijo. Es decir, él va a ser un fideicomitente de esta fiducia, pero el que va a recibir los aportes o el que va a recibir las ganancias de este fideicomiso va a ser su hijo, que va a ser el beneficiario. El fideicomiso mercantil puede ser cualquier tipo de activo, ya sean oficinas, hoteles, comercio, finca raíz, etc. Además, la cantidad de participación de los inversionistas se traduce en títulos de propiedad, en los que tengan dominio los fideicomitentes. Estos son directamente proporcionales con la utilidad que van a percibir una vez entre en acción o esté activo esta operación o el proyecto. Esta figura fiduciaria beneficia la inversión en grandes escalas, ya que las personas que no tienen un capital muy elevado pueden participar de grandes proyectos, puesto que gracias a los derechos fiduciarios pueden invertir en proyectos grandes y ser dueños de una parte o de un porcentaje de este proyecto. También cabe resaltar que los bienes objetos de negocios fiduciarios no podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante a menos que las acreencias de éste sean anteriores a la constitución de esta figura. Después de haber abordado los conceptos de fiducia mercantil y de la propiedad fiduciaria o la fiducia civil, nos podemos fijar que son figuras diferentes, pero que tienen cierta similitud. La primera diferencia entre ellas que cabe resaltar: la propiedad fiduciaria es una figura jurídica del Código Civil y es una limitación a la propiedad. Y la fiducia mercantil, por otro lado, es una figura perteneciente al derecho comercial y es un negocio jurídico, mediante el cual una persona le hace un encargo a otra para su provecho o el de un beneficiario. La fiducia mercantil, como segunda diferencia, la fiducia mercantil obligatoriamente establece que la persona a la cual se le hace este encargo debe ser una persona jurídica y además de esto debe estar certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera. En cambio, la propiedad fiduciaria o la fiducia civil no le establece ninguna calidad especial para ninguna de las partes. Y además de eso, no es obligatorio que un tercero esté intermediando entre la administración del bien a menos que esto esté estipulado. Como tercera diferencia, se podría decir que la propiedad fiduciaria se le traslada el dominio del bien una vez que se cumpla la condición que se haya puesto o que haya interpuesto antes el constituyente. Después de esto, esta propiedad pasa a ser patrimonio del beneficiario. En cambio, en la fiducia mercantil, la finalidad del bien es el elemento esencial y por lo tanto es la parte más importante del negocio. Por último, como cuarta y última diferencia, muy importante en estas dos figuras jurídicas, radica en que la propiedad fiduciaria del fiduciario en cuestión de la propiedad fiduciaria o en la fiducia civil, la fiducia como tal entra a ser parte del patrimonio del fiduciario. En cambio, en el, en el ámbito mercantil o en el ámbito comercial, este patrimonio es autónomo. Es decir, esta fiducia mercantil, todos esos conjuntos que tiene como fideicomitivos conforman un patrimonio autónomo y totalmente diferente, con persona jurídica diferente a las personas de las que adquiere el dominio. Es decir, el fiduciario nunca adquiere los dominios absolutos sobre dichos fideicometidos. Agradezco su atención prestada. Los voy a dejar con un fragmento de un pequeño solo de David Gilmour, uno de los integrantes de Pink Floyd. Rock and roll forever, my friends. Hasta luego. Gracias.